¿Cómo han estado? Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues hoy vamos a comenzar un nuevo salmo, va a ser el Salmo 99. No sé si alguien de ustedes pudo tener la oportunidad de dar una revisadita. Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues justo vamos a hablar hoy de un tema muy, muy importante, un tema que Dios está trayendo a la mente este tema, Dios está trayendo para poder conocer más acerca de él. Creo que estos salmos han sido un acercamiento verdaderamente a ese reinado de Dios, ¿no? Y de ese reinado futuro del Mesías que pues todos estamos esperando de una manera muy especial. Pues bien, vamos a seguir vamos a empezar este salmo, no sin antes hacer una oración para que Dios guíe todo esto, ¿no? Señor, te damos muchísimas, muchísimas gracias porque nos mantienes aquí. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos para escuchar una vez más las enseñanzas preciosas de tu iglesia. Te queremos pedir, Padre mío, que este día, Señor, sea un día muy especial en donde podamos conocer un poquito más cerca un aspecto que ya sabemos que es tuyo, pero, sin embargo, queremos verlo de una manera más en detalle. Gracias, Padre mío, por esto. Te queremos pedir que tú bendigas desde el principio hasta el fin, que podamos terminar con bien esta parte que está preparada para ver hoy. Te pido, Dios, que yo hable y miré después en el siguiente estudio, Señor, conforme a la necesidad de todos los que estamos aquí. Solamente tú puedes hacer ese trabajo, no somos sabios, no conocemos lo que está dentro de la vida de cada uno de ellos, ni siquiera, Señor, a veces podemos entender las situaciones que nos están sucediendo, pero tú sí lo conoces, lo sabes, lo entiendes desde lejos. Por eso te queremos pedir que tú guíes esta enseñanza, tanto el Salmo como la predicación de Miguel, y que podamos salir de este estudio, Señor, este domingo, edificados y a seguir meditando, Padre, en todas estas verdades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de sobre todo el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues muy bien. Vamos a empezar con el Salmo 99. Y es un salmo pequeño, como todos estos salmos pequeños. Es un salmo que empieza en el 99, que tiene apenas unos 9 versículos. Vamos a darle una leída, porque ahora vamos a ver del versículo 1 al 4, pero antes de eso quisiera hacer nada más un par de referencias. Así como el anterior salmo, ¿qué nos hablaba principalmente? Nos enseñó aspectos muy específicos acerca de la alabanza. ¿Cómo tenía que ser esta alabanza? ¿Cómo tenía que ser este cántico nuevo? ¿Por qué razón tenemos que alabar? Todo eso nos enseñó este estudio. Ahora, aunque este también es un salmo de alabanza, vamos a hablar específicamente de la santidad. Si ustedes se dan cuenta, en este salmo aparece 3 veces la palabra Él es santo. La primera en el versículo 3, la segunda en el versículo 5 y la última, la tercera en el versículo 9. Impresionante, porque hemos visto que precisamente los hebreos, precisamente Dios a través de la vida, para afirmar que para no solamente subrayar algo importante, sino para afirmar algo que no se va a mover, algo que va a ser y no se va a mover, lo afirma 3 veces. Esto nos hace recordar aquellos pasajes primeramente del libro de Isaías. ¿Se acuerdan ustedes del llamamiento de Isaías, ¿no? En el capítulo 6. Y vamos a hablar solo de los versículos 1 al 3. Vamos a ver esta imagen. Nos recuerda esta alabanza y repetir 3 veces santo. Nos recuerda tanto a Isaías como nos recuerda a Apocalipsis. Entonces vamos a ver de los versículos 1 al 3. En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué impresionante la escena, imagínate, de repente ver a estos seres alados, seres con 6 alas, pero que además tenían un gran poder y que además alababan a Dios y le decían 3 veces santo. Fíjate que Dios nos da el llamamiento que necesitamos cada uno de nosotros en el momento que necesitamos, porque dice, ese año, el año en que, digamos, el ministerio de Isaías arrancó, coincidió con la muerte del rey Usías, ¿no? El rey Usías es un tiempo en donde había habido prosperidad, un tiempo inclusive espiritualmente bueno, y venía un tiempo de decadencia, un tiempo terrible que iba a terminar con la decadencia del rey Acaz. Sin embargo, en esos tiempos difíciles, como podemos también ahora estar viviendo tiempos difíciles, Dios nos da el mensaje que necesitamos. Y en ese momento Isaías necesitaba ver no solamente el poder de Dios, sino la santidad de Dios a través de esa escena. Otro ejemplo, Apocalipsis. Finalmente también tenemos un hombre que estaba padeciendo a causa, ya más bien no al principio de su ministerio, sino ya prácticamente al final de su ministerio, el apóstol Juan. Y Jesús se le manifestó de una manera muy impresionante y habló de esta escena. Esto aparece en Apocalipsis 4:8. Y fíjense cómo le da la connotación aquí a estos, al trono de Dios. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, otra vez, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Como en estas 2 situaciones se nos dice 3 veces la palabra santo. Y hemos visto que esa triple mención de la palabra santo significa que esto es una afirmación, nunca va a dejar de ser. Como dice Isaías 48, la palabra de Dios que dice, nunca va a dejar de ser. ¿Cómo lo dice? Sécase la, ya la conocen muy bien este versículo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad? Bien. ¿Alguien tiene su teléfono? Perdón. No te preocupes. Salmo 99 del 1 al 4. La primera parte. Vamos a leerlo, léanlo conmigo, por favor. Bueno, ustedes en silencio. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Bien. ¿Qué nos habla aquí? Empieza el primer versículo. Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre querubines, se conmoverá la tierra. 4 conceptos importantes. Jehová reina. Ya lo hemos visto muchas veces, estos salmos hablan del reinado del Mesías en la tierra. Jehová reina. No es algo que reinará, él reina. Y este mismo es el principio de otros 3 salmos que hemos visto. Se acordarán ustedes, así empieza el Salmo 93 y el Salmo 97. Y
nos lleva a esta imagen impresionante acerca del trono de Dios, como yo decía, que está relatada no solamente en Isaías y en Apocalipsis, sino también lo conocemos cómo está relatada esa imagen del trono en Ezequiel. Bien, ¿qué nos dice? Nos dice dos cosas parecidas, lo siguiente: temblarán los pueblos. Y esto se parece mucho a esta última parte de este versículo donde dice, se conmoverá la tierra. ¿Sabes? Hemos hablado de muchos aspectos de Cristo, de Dios, a través de estos salmos. Pero en todos estos hemos visto cómo, de alguna manera, la presencia de Dios en la tierra, en los hombres, en todo esto, no pasa desapercibida, realmente conmueve. Y ese temblor se refiere a dos cosas. Podrá haber muchas naciones, podrá haber muchas creencias, podrá haber razas, pero para Dios existen solamente dos clases de hombres: los que creen en Él y los que no creen en Él o lo niegan a Él. Y bien, este versículo está dirigido para los dos. Los hombres tiemblan, el pueblo tiembla. Definitivamente, los que creemos en Él y esperamos en sus promesas, temblamos de emoción y temblamos de alegría. Ajá. Así como aquel bebito que estaba en el vientre de Isabel, y al llegar María, la madre de María, saltó de gozo, me puedo imaginar, ante la presencia de lo que iba a ser el Salvador. Así también nosotros temblaremos de gozo, brincaremos. Sin embargo, también aquellos que no lo conocen temblarán, y temblarán de terror, por cuanto no quisieron conocer al único que puede salvar sus almas. Y entonces, al rechazarlo, esto tiene una expectativa terrible, una expectativa de terrible juicio. Tú conoces esa parte de la Biblia del rey Belsasar, del festín del rey Belsasar. Cuando él vio aquella mano, se le apareció aquella mano que escribió un lenguaje que él no entendía, ¿cuál fue la reacción del rey Belsasar? Tembló. No podía ni pararse, sus rodillas, sus dientes como castañuela, sus rodillas golpeaban una contra la otra. Ahora imagínate, ¿por qué? Porque era una mano que anunciaba un juicio. Finalmente Daniel se lo tenía que traducir, pero él sabía él sabía por dónde iba esa imagen, ¿no? Ahora, imagínate si tan solo con esa pequeña aparición y esas pocas palabras, un hombre tembló de tal manera que no podía sostenerse en pie. ¿Qué será de aquella alma, de aquel hombre que enfrenta a Dios conociendo su culpabilidad? ¿Qué será de aquel que, sabiendo que Dios siempre le tendió la mano en un tiempo de gracia y nunca aceptó ir y enfrentarse a un Dios en donde ya se acabó la misericordia, ya se acabó la gracia y entonces va a entrar a juicio? Por eso dice la palabra: horrenda cosa es estar delante de Dios vivo. Horrenda para aquel que es culpable. La siguiente parte nos habla que Él está sentado sobre los querubines. Y esto nos evoca dos imágenes. La primera imagen es de aquellos seres magníficos que estaban abajo del trono. Estos seres magníficos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Hay alguno de aquí que no conozca esa descripción del libro de Ezequiel? Probablemente sí, algunos de ustedes no la conozcan. Pueden irse a Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10. Y habla de una aparición impresionante en donde el profeta Ezequiel estaba junto a un río
cuando de repente vino esa aparición en donde Dios se manifestó con toda su gloria. Y en esa gloria venían 4 seres, que en el capítulo 1, él habla de esos seres que tenían ruedas, que se movían de un lado para otro, que eran 4 animales en cada ser, que las ruedas estaban llenas de ojos, por dentro y por fuera. Híjole, más que una situación de belleza, o sea, eso te lo imaginas y, o sea, mejor prefiero no imaginarlo porque es algo que hasta da miedo, ¿no? Él quedó pasmado durante algunos días, no podía hablar, quedó en shock. Después, él te describe que esos seres eran querubines. Ajá, te lo da a entender en el capítulo 10. Y ¿sabes qué? Estos querubines, estos grandes seres están relacionados con la adoración a Dios. Estamos viendo que tiene una corte celestial Dios y que le adora continuamente, estos que vimos en Isaías. Ahora lo estamos viendo de Ezequiel y también lo vimos en Apocalipsis. Y también estos seres magníficos son guardianes. Dios los ha puesto como guardianes. A ellos, si ustedes se acordarán, en Génesis capítulo 3, se les dio la tarea de guardar el jardín del Edén y no dejar que ninguno pasara. Dejó querubines ahí. Y esto nos conecta con la segunda imagen. ¿Cuál es la segunda imagen que te evoca a los querubines? El lugar santísimo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el arca y el propiciatorio estaba rodeada de 2 querubines. 2 esculturas que Dios le dio a Moisés a hacer, en donde tenían sus alas, extendían una de sus alas hacia el arca. Eran guardianes. Al estar tan cerca de Dios, estos querubines, aunque todavía no llegamos al versículo 3, pero de alguna manera te hablan y te evocan la santidad de Dios. La santidad. Todos los atributos de Dios son impresionantes, pero quizás uno de los más impresionantes sea la santidad. ¿Qué es la santidad? Podemos empezar con eso, ¿no? La palabra santo en hebreo es kadosh, o kadosh, no sé cómo se pronuncia. Esta palabra kadosh tiene como significado separado, aparte. Significa otro. Da la idea de algo que no es común, algo diferente a todo lo que se ha visto, algo que no va con todo lo demás. Todo lo demás es común, pero lo santo es algo aparte, único, diferente, inaccesible. Podríamos decir que no solamente la palabra profano es opuesto a santo, sino la palabra común, ¿no? En Hechos 10, 13 al 15 nos enseña esto. Cuando Pedro estaba descansando, le vino un éxtasis y le vino un sueño en donde Dios le mostró que tenía que seguir ciertas órdenes a pesar de que esto iba en contra de lo que él pensaba que era agradar a Dios, ¿no? Me refiero a, él no se juntaba con gentiles, con no judíos. Entonces Dios le iba a mandar algo muy importante. Y entonces dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, porque él había visto que se bajó un lienzo del cielo y había animales inmundos en ese lienzo, lo cual la ley, para él que era judío, le prohibía comer, ¿no? Pero sin embargo le vino esta visión y dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces vemos aquí la diferencia entre lo limpio y lo común, lo santo y lo profano. Bien, pues todos estos primeros versículos que estamos viendo del 1, 2 y parte del 3, ya nos dan un contexto acerca de la afirmación de que Dios, de la santidad de Dios, que lo vamos a leer en el versículo 3.
Dice, por ejemplo, el versículo 2, Jehová en Sión es grande, Él está alto, Él está grande, inaccesible, y es exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible. O sea, aún su nombre es santo. Y esto nos lleva a jamás tomar a la ligera el nombre de Dios. Finalmente llegamos a esta parte que es el meollo de esta primera parte. Él es santo. Y tenemos esta primera de 3 proclamaciones que vale la pena ponerla aparte. Este atributo, como lo hemos visto, se menciona 3 veces en este salmo. Sin embargo, podemos ver que es un atributo muy especial, porque no es un atributo que esté pegado a Dios, que Él haya adquirido, como por ejemplo nosotros podemos adquirir ciertos conocimientos, cierta experiencia. Algo adquirido es algo que antes no se tiene y que después de un trabajo se obtiene, ¿no? Si vas al gimnasio tienes músculos. No, Dios no es un atributo pegado o adquirido, es la santidad, está esencialmente en Él. Él es santo y no puede ser de otra manera. No podemos imaginarnos a un Dios despegado de su santidad. Tampoco es un atributo que se vaya dando, que Dios haya estado creciendo en ese atributo. Como uno crece en experiencia o crece uno en conocimiento. Sino que es un atributo que siempre ha sido completo en Él. Dios no es más santo que antes, ni es menos santo de lo que será después. Es un atributo completo, firme, que está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, por decirlo así. Bien, con esta característica Dios está aparte de todo, como hemos visto, separado, que es punto y aparte. Podemos entender de alguna manera por qué Dios dio ciertas manifestaciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el monte Sinaí, hablemos de esa rápidamente, en donde cuando Él se posó en el monte Sinaí para decirle los 10 mandamientos al pueblo de Israel, la gente no podía acercarse, no podía ni siquiera tocar el monte. Podemos con eso también ver por qué era tan estricto todo el ritual para poder llegar al lugar santísimo. Porque solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote de una tribu específica de Israel, y solamente un día al año, en el día de la expiación. Por esta situación de la separación que hace Dios en la santidad, podemos ver por qué Usa fue tratado con la muerte al extender su mano al arca. Uno puede decir, ay, pero pues, pobre Usa, oye, él estaba haciendo una buena acción. Y es que no. Bueno, no solamente Usa estaba mal, estaban mal los que estaban ahí. No es suficiente una buena intención para con Dios, sino que es importante hacer lo que Dios nos ha especificado hacer. Dios tenía que los levitas cargaran al arca, no que se fuera en un carro como lo habían traído los filisteos, ¿no? Sino que ahí tenía que ser el punto. Y entonces podemos entender a la luz de la santidad por qué Dios es tan celoso de esa santidad y cómo nosotros somos llamados a ser celosos de esa santidad. Nosotros somos llamados a ser santos. Nosotros, aunque estamos muy pequeñitos con respecto a Dios, estamos llamados a ser sus santos. Con todo y eso, el hombre más santo que pueda pisar aquí en esta tierra siempre no podría resistir la santidad y la luz inaccesible de Dios. Así que podemos concluir con este pasaje que la santidad de Dios no podemos tomarla a la ligera. Y finalmente, este versículo es corto, dice 99:4, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Nos vuelve a algo parecido que ya hemos tratado en anteriores versículos acerca de
la bendición del reinado de Dios. Y aunque Dios vaya a ser un Dios soberano, sus designios nadie puede contradecirlos. Lo que Él dice se va a hacer. Sin embargo, hay una gran diferencia entre este Dios santo, justo, bueno, con los tiranos que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Así que no tenemos que temer ese reinado, porque aunque va a ser un reinado absoluto, ajá, va a ser un reinado bueno y justo. Dice, tú confirmas la rectitud. O sea, Dios, hay en la NTV dice que Él sostiene la imparcialidad. Y esto lo podemos entender. O sea, estamos aquí muy acostumbrados en los jueces que tenemos por aquí en México y en el mundo, que son imparciales, que son parciales, mejor dicho, y que de alguna manera la balanza de la justicia siempre se inclina de acuerdo a caprichos o intereses particulares. Aquí no será así. Dios velará por la imparcialidad. La justicia siempre será recta. Bien, en enfrentarnos a su santidad y recordar su justicia, no podemos sino gozarnos y agradecerle a Dios por sí mismo. O sea, Dios, gracias porque tú eres Dios. Y esto nos va a llevar a exaltar su nombre, como comenzará la siguiente parte del Salmo, donde dice, exaltad a Jehová, nuestro Dios. Bien, pues, ¿saben qué es lo que más me impresiona en todo esto? De la santidad y todas estas manifestaciones impresionantes que hemos visto a Dios. Que un día, hace más de 2000 años, ese Dios todopoderoso, santo, majestuoso, vino a la tierra, no le importó nacer en un pesebre sucio, inmundo. Porque sabes que a pesar de que ese Dios está separado y no lo podemos alcanzar, pero Él sí quiere tener una relación con nosotros. Por eso, si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bien, terminamos con esto.
Como que no quería verla. Así es lo electrónico. Bueno, esta parte que vamos a ver hoy respecto de la zarza se llama misión divina o el llamamiento. Primero que nada, me gustaría dar la bienvenida a Ceci, que nos acompaña aquí otra vez. Nos da mucho, pero mucho gusto que estés aquí con nosotros de nuevo. Y bueno, volviendo aquí a la parte del estudio. Ustedes ven que durante este estudio de la zarza hemos visto varios aspectos muy importantes. Que cada aspecto que nosotros vemos de acuerdo a lo revelado por Dios es para que nosotros consideremos nuestra vida y nuestra situación delante de Él. En el caso de esta parte que vamos a ver del llamamiento, la misión divina, todos de alguna manera tenemos un llamamiento. No hay creyente que no tenga llamamiento. Recuerden que en 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada creyente, Dios lo deja en este mundo con un propósito y tiene una misión. A veces pasa la vida, Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros, está haciendo un trabajo, está sembrando, hasta el momento que tomamos conciencia de que Él nos está llamando. Recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Y cuando tomamos conciencia de ello, venimos a Él, pues Él hace el trabajo, como sabemos, del arrepentimiento. Nos da la fe en Jesús para ser salvos, y a partir de que pasamos a formar parte de la familia de Dios como su hijo, como sus hijos, nos convertimos en coherederos de Cristo, pero también Dios nos deja en este mundo con una misión. Ya en nuestra vida cristiana a veces pasa tiempo, podemos sentir que lo que hacemos no tenemos tantas oportunidades de servirle, quizá pensamos no se nos abran puertas y podamos decir: ¿qué propósito tiene mi vida en esta situación que yo estoy viviendo actualmente? Exactamente eso le pasó a Moisés. Y es muy importante esta introducción para que nosotros entendamos lo que él vivió, aunque ya hemos comentado en forma breve parte de sus vivencias. Tomemos en cuenta algo. Cuando Dios le da el llamamiento a Moisés, él tenía 80 años de edad. Pero muchos de aquí, yo creo que ninguno ha llegado a ese lugar, a ese tiempo todavía. Pero, bueno, eso sí es muy importante. Apaguen sus celulares, pónganlos en modo avión, porque uno piensa: no, voy a estar al pendiente. Y recuerden, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la introducción de Alex, la cuestión de la santidad de Dios y todo, ponte a pensar, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? A veces, y no es un regaño a ti, es un principio general, a veces nosotros le damos más importancia al celular que a Dios. Por eso no lo apagamos, y por eso si suena, empezamos a hablar y nos salimos ya hablando. No es correcto eso. Den su tiempo a Dios. Antes no había celulares, antes no había WhatsApp, y las cosas tenían que esperar. Pero si este tiempo es el de Dios, yo les aconsejo que pongan en modo avión o le quiten el volumen, y si les llega a sonar, pues aquí hay médicos que pueden tener una emergencia, también lo comprendemos, se salen y hablan. Yo recuerdo aquí en el Hotel Bosque, aunque se salían, se oía lo que estaban hablando, y de una manera u otra, digo, está bien que atiendan sus casos, pero procuren darles tiempo a Dios. Esa sería nada más la súplica, porque
pues siempre va a haber cosas pendientes, pero lo más importante es Dios. Bueno, volviendo al punto acá de Moisés. Tenía 80 años de edad y pues era una persona normal. O sea, cada persona que tiene un llamamiento, o cada persona que tiene una misión que Dios le quiere encomendar, es una persona normal. Todos los profetas eran personas como nosotros, que tenían sentimientos, que a veces experimentaban dudas, quizá alguna vez experimentaron inclusive depresión. Tenían sus propios planes y de acuerdo a su situación, a su experiencia, pues se dieron cuenta que sus planes no compaginaban con los planes de Dios. ¿Qué pasa si tú como creyente te forjas tus propios planes de la vida, aún en el servicio de Dios, y dices, no, qué bárbaro soy, ya planeé cómo voy a servir a Dios? Y Dios te lleva por otro lugar. Una vez le dijeron a un misionero, bueno, a un futuro misionero, oye, te tienes que ir a este lado. No, ahí no me gusta. Otro se fue a un cierto lugar, dijeron, oye, pues busca un lugar donde vivir. Y se fue al lugar más elitista de esa zona a buscar un lugar donde vivir. Entonces, a veces nosotros no estamos ubicados en cuanto a lo que Dios nos llama, pero pues bien, ahorita en el Salmo, Alex mencionó algo muy importante. Dios siendo Dios, decidió venir al mundo y dio a luz María en un pesebre, el lugar más humilde que se pudiera uno imaginar, conviviendo quizá con animales. Entonces, ninguno de nosotros realmente debe tener, como dice Pablo en la Escritura, concepto más alto de sí que el que debe de tener. Piense de sí con cordura. Y si nuestro parámetro es Dios, el Señor Jesús en su vida aquí en la tierra, siempre vamos a estar humillados delante de Dios. Porque ¿quién como Jesús? Nadie. Jesús se hizo hombre y experimentó todas las cosas, todas las tentaciones habidas y por haber. Tuvo sed, tuvo hambre, se tenía que vestir, exactamente igualito que nosotros, en su humanidad. Sin embargo, él nunca quitó los ojos del plan de Dios, y tanto él como Pablo, y como algunos, dice la Escritura, puso su rostro como un pedernal, como una piedra, para no moverse del camino que le había marcado Dios, ya que a veces nosotros evaluamos nuestra vida en función de los principios y de las normas de este mundo. Y se nos olvida como creyentes que lo verdadero importante es lo que viene adelante, el reino perfecto que Dios va a establecer, donde los creyentes seremos reyes y sacerdotes delante de Dios. Ese es el enfoque que nosotros debemos de tener, sin voltear a ver lo que ahorita estamos viviendo. Lo que tú estás viviendo ahorita, como seguramente también Moisés se lo preguntaba, ¿qué sentido todas estas pruebas? ¿Qué sentido, qué molesta este trabajo en el que estoy que ni quisiera estar? A veces puedes decir, si yo tuviera tiempo, dedicaría todo mi tiempo a servir a Dios. Yo te podría decir con certeza, no es cierto. No es cierto. Porque si tú en las circunstancias que vives no vives para servir a Dios, menos lo harías si tuvieras todo tu tiempo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que es el llamamiento divino. Porque esa es la meta para cada creyente. El llamamiento que Dios hace se lo hace a cada uno de nosotros de forma diferente y con un objetivo diferente. Si tú, por ejemplo, caes también en el error de estarte midiendo o comparando con los demás, estás mal. El otro día hablaba con una persona, le llamé un poco la atención respecto a cierta actitud que tuvo,
que no era procedente y me dijo, es que estás en contra de mí, ya me vas a correr, es que tienes miedo de que te quite tu lugar. Así me lo dijo. Le dije, de ninguna manera. Lo único que estoy haciendo es darte un principio bíblico de respeto. Y bueno, a veces así pasa. La gente piensa en muchas cosas. Pero cada siervo de Dios que pone su vista en las cosas divinas y tiene su llamamiento y vive por él, es la persona más segura que puede haber. Cuando nosotros tenemos un llamamiento y no estamos haciendo lo que nosotros creemos, debemos hacer, viene la inseguridad. El pecado causa inseguridad. La rebelión causa inseguridad. Que vivas en tus propios caminos o que de otra manera tomes tu vida en tus manos, te causa inseguridad. Pero cuando tú caminas en los caminos de Dios, no puedes tener mayor seguridad y más aplomo que si estás en el camino correcto. Por tanto, vean la importancia de lo que es el llamamiento. Entonces, quizá Moisés, estando ahí, se habrá preguntado, ¿qué hago yo aquí? ¿Es mi vida solo un desperdicio de tiempo? No tiene sentido lo que hago cuando yo quisiera. ¿Sabían ustedes que los grandes propósitos de Dios se comienzan a cumplir desde los detalles más simples? Y nosotros, tristemente en esta época, como se ha acelerado toda la situación por medio de los medios electrónicos, las películas, hemos perdido la capacidad de esperar. Nosotros quisiéramos que todo viniera ya inmediatamente. Aún, por ejemplo, en las cuestiones de los créditos, de las tarjetas de crédito, de eso, a veces tú dices, tengo tarjeta, lo compro. Luego dices, ay, caray, fue más de lo que pensaba y cómo lo voy a pagar, cosas así pueden sucederte. Todo este tipo de cosas pasa porque tú no sabes esperar el tiempo de Dios. La Escritura dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 6, 7. Entonces, nosotros tenemos siempre que encauzar todas las cosas a través de Dios. No nada más en cuestión de lo material, sino de los problemas familiares. A lo mejor nosotros deseamos que un ser querido se convierta ya y pasa el tiempo y no se convierte. Y puede pasar 10, 20, 30, 40 años y no pasa nada. Y tú puedes decir, ¿qué estoy haciendo mal o qué? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Dudas de Dios? Entra la inseguridad. Tomas tu vida en tus manos. Por eso fue que Dios mandó a Moisés al desierto. Para que se quitase de encima cualquier cosa que se pudiese interponer entre el llamamiento que él iba a hacer Dios y lo que él pensaba decir. Entonces, la humanidad, a lo largo de todas las generaciones, y esto lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y otro pasaje dice, no hay nada nuevo debajo del sol poco antes. Lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano siempre está dando vueltas y vueltas. No importa la situación económica, las circunstancias que viva, siempre está inconforme. ¿Por qué? Porque no está encauzado en el plan de Dios. Lo más maravilloso que un creyente puede tener en su vida es eso, encauzar su vida de acuerdo al plan de Dios. Y para que esto suceda plenamente, tiene que renunciar a lo que piensa. Tiene que renunciar a lo que cree que es. Recuerde, cada uno piensa en sí con cordura.
a lo que quisiera que los demás pensaran de él. ¿Sí? Entonces, si tú no te concentras en esto, pareciera ser que tu vida no tiene importancia. El diablo, por otro lado, también se encarga de atacarte. La misión del diablo es traer inseguridad en ti. La misión del diablo es que dudes del amor de Dios, porque si te hace dudar, por ejemplo, de sus planes para ti, ¿vas a tomar tu vida en tus manos? Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Entonces, todo ser humano lleva intrínseca una aspiración por significancia. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que saber cuál es tu razón de ser y existir y por qué estás aquí. Si ya te convertiste, si ya eres hijo de Dios, ya eres vencedor, como dice Romanos 8. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, 8:37. ¿Qué tanto has apropiado esta victoria? Porque si tú eres vencedor porque ya te convertiste, debes de caminar con aplomo en la vida, en función de aquello que te llevó a la salvación, que es la palabra de Dios, que es la guía del Espíritu Santo, que es la convicción que Dios trajo a tu vida. A veces queremos que nuestra vida cuente. ¿Y qué sucede? Pensamos o anhelamos que cuando muramos, alguien tenga algo que decir de nosotros, o que simplemente se diga de nuestra fecha de nacimiento y el día de nuestro deceso. ¿Sí? Todos quisiéramos dejar un legado hacia los demás, pero a lo mejor nos muriéramos y nos reconocieran como lo que somos. Pero la Biblia tristemente dice que la gente se olvida. A lo mejor en el momento pueden pensar en ti, pero pasa el tiempo, tu nombre queda borrado. ¿Qué pasó con todos esos grandes reyes? Muchos de ellos recordamos porque están en la Biblia, ¿no? Como Nabucodonosor, Ciro, todos ellos, todos los grandes hombres, el faraón. Un faraón le dio honra a José, otro le quitó la honra a la descendencia de José, porque no puso sus ojos en que no quiso entender que Israel era el pueblo de Dios. Y en lugar de honrarlo, lo esclavizó. Entonces, Dios, en función de todo esto que él sabía que había en la mente de Moisés, le habló de determinada forma. ¿No creen ustedes que Dios pudo haberle hablado directo a Faraón y decirle, haces esto y esto y esto y esto, porque yo lo digo? Pero Dios usó sus instrumentos. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de sus profetas, como dice Hebreos, ¿no? Habló con diversos milagros y muchas cosas apoyando lo que se decía, como personas que resucitaron muertos, o como Eliseo que hace flotar el hacha contra la naturaleza, ¿no? Contra todas las leyes de la lógica científicas. Pero todos esos ya pasaron. Se nombran quizá algunos por el mal o por que a final de cuentas como Nabucodonosor, que sí acabó convirtiéndose y él lo confiesa y quedó plasmado en el libro de Daniel. Otros sirvieron a Dios y lo supieron, solo fueron un instrumento de Dios para que se cumplieran los planes de Dios, de lo cual también pues, se habló hace un momento en el Salmo. Entonces, Dios tenía que hacer algo sobrenatural, ya sabemos, la cuestión del arbusto, que Dios se empieza a quemar, que no se consumía, llama la atención de Moisés, pero aquí viene otro punto importante. Dios le dijo, quítate los zapatos, porque aquí donde estás pisando es suelo sagrado. Por el arbusto, por el suelo, no, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora ponte a pensar en algo. Cuando tú te conviertes, Dios te da como sello su Espíritu Santo, que es la arras de nuestra herencia, como dice Efesios 1:14. O sea, el ser santo, la tercera persona de la Trinidad, sagrado,
entra en tu corazón. El hecho de quitarse los zapatos en ese lugar, ¿no era un sentido de reverencia absoluta a Dios? Claro que sí. Entonces, ponte a pensar, ¿qué tanto tú estás teniendo reverencia a Dios? ¿Qué tanto le estás dando el lugar que Él merece? En el libro de Zacarías dice, porque a mí se me ofrecen sacrificios cada día, porque yo Jehová soy gran rey, le dice al pueblo de Israel, pero ustedes me han menospreciado. Tú puedes decir, no, yo honro a Dios, pero quizá lo estás menospreciando con tu vida. Quizá lo estás menospreciando con tus acciones y por eso no entiendes qué es lo que Dios tiene para ti. Por eso andas como deambulando de un lugar para otro, como los impíos, dice la Biblia, son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cénico y luego vas arrastrado por las circunstancias. Las aguas representan multitudes. Vas arrastrado por las circunstancias de la vida y tu vida la rigen las circunstancias. ¿Quién puede estar seguro en este mundo incierto? Nadie. Sin embargo, nosotros tratamos de adquirir seguridad en este mundo. Este es el error más grande que podemos cometer. Un creyente que debía tener su seguridad fundamentada en Dios y la busca en este mundo está totalmente errado. Anda a la deriva. Por eso Isaías 51:6 nos dice, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Toda vivencia tuya la tienes que ver a través de la perspectiva revelada de Dios en su palabra. Entonces, Dios es el que hace todas las cosas. Y en el momento de ese llamamiento a Moisés, le dio una responsabilidad, un llamado, un mandato. Después de 80 años, él apenas iba a empezar a comprender cuál era el objetivo de su vida. ¿Cuánto te has tardado tú en comprender? Si es que ya has comprendido algo. Y si no has comprendido, pues más vale que concentres tu energía y tus pensamientos en esto. Porque para cada hijo de Dios hay un llamamiento. Unos servirán de una manera, otros de otra. Pero ¿tú crees que en el cielo Dios va a evaluar tanto el lugar donde Él te puso? A lo mejor tú crees que porque, así como yo ahorita que estoy dándoles un mensaje, porque soy un predicador voy a tener más galardones o recompensas que quizá alguien que nunca se notó, pero que siempre está orando. Dios ve el corazón. Por eso es lo primero que nosotros tenemos que escudriñar en nuestras vidas. ¿Dónde está tu corazón? Porque la Escritura dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente tienes gratitud por lo que Él hizo por ti en la cruz? Y esa gratitud te está llevando a servirle. Como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el 15. Entonces, aquí la Escritura te dice, si murió por ti, es para que tú ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Esa es la base del llamamiento. Eso es lo que Dios le hizo ver a Moisés y esto le dio un objetivo en su vida. Si tú no tienes un objetivo, vas a andar a la deriva. Pero cuando tú entiendes cuál es el objetivo más sublime, es ahí donde puedes
empezar a cimentar un futuro verdadero. Un futuro que va a ser ciertísimo. ¿Por qué? Porque si tú das tu vida por Dios, Dios no es deudor de nadie. Nunca Dios le va a quedar a deber a nadie. Él siempre va a actuar con justicia y por eso también hay un juicio para los creyentes. No es un juicio de condenación, sino es un juicio para pérdida u obtención de recompensa. Pero Dios lo hace. Pero aquí entonces Moisés, cuando Dios le muestra el objetivo y la forma como él había planeado, el objetivo de su vida ahora tenía sentido. Es que Dios a través de él iba a rescatar al pueblo de Israel. ¿Tú crees que Dios, por ejemplo, a nosotros, nos pide que testifiquemos para hacernos sentir incómodos? O sea, ¿quién no ha tenido situaciones incómodas al testificar que la gente te saca la vuelta, te hace a un lado como algo así, que no soportan, que se escapan de ti, o cosas de ese tipo, o que te escarnecen por causa de la palabra, o que te menosprecian? Claro que sí. La gente es así. Y si tú pones, como decíamos hace rato, el corazón en agradar a la gente o que la gente te reconozca, pues pobre de ti, vas a acabar decepcionado. Si no, Pablo hubiera dicho, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Qué? ¿Y tú estás buscando? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para quién? Entonces, ahora Moisés tenía un objetivo. Él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar. Ya vimos antes que se portó inseguro, que se volvió a ver a sí mismo y vio sus limitaciones. ¿Y cuántas veces tú no antepones al llamado de Dios tus propias limitaciones? Seguro, lo haces. A veces nosotros no entendemos muchas cosas de nuestra vida, porque no pensamos lo suficiente, mejor dicho, porque no analizamos lo suficiente nuestras acciones, las consecuencias de ellas y qué es lo que nos motiva a actuar de determinada manera. Cuando tú te equivocas, por ejemplo, en tu relación con alguien, ofendes a alguien, aún sin querer, que yo no quería, muy dentro de ti es porque tienes motivaciones equivocadas, porque tienes resentimientos acumulados y no los vas a ver hasta que verdaderamente no analices tu vida a la luz de la palabra de Dios. Por eso muchas veces cometemos tantos errores, porque todo va movido por lo que nosotros pensamos o por lo que pensamos que la gente nos debe. A lo mejor tú ayudaste mucho a una persona y dices, me debe esto, malo, ya te estás poniendo en el lugar de Dios. Lo que Dios te va a hacer, hazlo por amor a Dios. ¿Por qué creen que, por ejemplo, aquí a nadie se le obliga a ofrendar? ¿Quién se ha sentido alguna vez presionado para ofrendar aquí? Porque si no es de tu corazón, no te vale. Hay iglesias, una vez hablé con una persona, ¿no? Dices que me preguntaban cuánto ganaba y me empezaron a exigir mi diezmo. Y me dice, ¿está bien? Digo, no, claro que no está bien. Le mostré los principios de la Biblia, ¿no? Cada uno ve conforme propuso a su corazón, etc. Pero acciones como estas pueden estar motivadas por tu orgullo. O voy a dar para que Dios me regrese, para que Dios me bendiga. Sí, es cierto que Dios dice en la Escritura, en Proverbios capítulo 3, que trae todos los días al alfolí y ahí ya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os hablaré. Dios es Malaquías 3. Entonces, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sí, tú dices. Pero tú, ¿cuál sabes qué es la bendición de Dios? Tú piensas que es en la cuestión material.
No siempre, aunque Dios sí promete que va a estar pendiente de ti, de tus debilidades. No es la cuestión material. Estás trabajando para la eternidad. Y a lo mejor muchas personas en esta vida hacen obras, como muchos profetas, trabajaron en predicar y en hacer, y nunca vieron nada. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Le da todas estas revelaciones. Señor, no entiendo esto, guárdalo. Porque no lo vas a entender ahorita, es para el fin de los tiempos. Quizá haya muchas cosas que tú esperas algo y no pasa nada, nadie te reconoce y no. Pero estás haciendo tesoro en el cielo. Dios solo ve, todo lo ve, Él es omnipresente. Y si eres hijo de Dios, está en tu corazón. ¿Tú crees que no sabe más de ti? Tú sabe más de ti que tú. Sabe todo lo que mueve tu vida, tus pensamientos, tus emociones. Él sabía todo lo que pasaba en la vida de Moisés. Pero lo importante ahorita es que él entendiera que Dios es un ser eterno e inmutable. Y que Él ha creado todo con un propósito y nada se va a salir de ese propósito. Entonces, cuando Él habla, cuando Él actúa, siempre intervienen sus atributos, porque es perfecto en su actuar. Entonces, Dios siempre ha intervenido a lo largo de la historia. A veces la humanidad dice, no, me salí con la mía, o hice esto, o las naciones se vuelven poderosas y quieren conquistar el mundo, como sabemos. Hoy vemos a muchas naciones luchando por tener el poder supremo. Y al final de cuentas, si pensaran que Dios es el que lo tiene, a lo mejor pensarían más que armarse en atender las necesidades de este mundo de hambre y muchas cosas que hay. Pero no. Si gastaran las naciones todo lo que gastan en armamentos, no habría hambre en este mundo. No habría personas desoladas sin futuro. Pero así es este mundo. Ese es el resultado de lo que es el ser humano. Es egoísta por naturaleza. Y nosotros venimos a Dios y por naturaleza lo traemos adentro. Pero Dios nos empieza a cambiar. Nos empieza a ver como es parte de su carácter, que es más bienaventurado dar que recibir. Quizá despojarse de lo material sea lo más fácil, aunque es difícil. Pero dar tu tiempo, tu energía, tu tiempo en oración, esa es otra cosa. Pero si nosotros volvemos a poner nuestros ojos en Dios, y es lo que Dios estaba haciendo que Moisés hiciera, estaba poniendo los ojos en el eterno designio de Dios y en su voluntad que es buena, agradable y perfecta y que se va a cumplir. Dios se le manifestó a Moisés en un lugar desierto, en el desierto Madianita. Y nada tenía que ver con todas las maravillas que hay en este mundo, un lugar árido, sin agua, tenían que buscar el agua por pozos. Por eso, si ustedes leen el libro de Génesis, cada vez que encontraban un pozo donde había aguas, todos se gozaban y se peleaban por los pozos, porque era tan valioso el agua en esos lugares. Pero Dios tiene el control. ¿Por qué lo tiene? Acuérdense, cuando Agar huye de Sara, se separa de su hijo porque iba a morir de sed. Y cuando Dios le dice, y de también de tu hijo voy a hacer una nación de muestras, le abrió los ojos. Y Dios no. Cuando buscamos a Dios, Dios nos abre los ojos para que veamos nuestra realidad, para que veamos su provisión y tengamos un corazón agradecido, para que veamos el plan. Nada pasa por casualidad en nuestra vida. Por tanto, en lugar de lamentarnos, decir, pobre de mí, mira cómo me trata Dios prueba tras prueba, o cómo me tiene, mira, sufro de dolores, etc. Más bien ponte a pensar, ¿en qué lo puedes glorificar? Fíjate qué cambio. De verte a ti, a ver a Dios. ¿En qué lo puedo glorificar? Te aseguro que eso hasta te hace caminar más ligero. ¿Sí? Entonces,
Recordemos un poquito cómo hubo este diálogo con Moisés en Éxodo 3, 14 a 16. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí hay un punto muy importante en el servicio nuestro a Dios. A veces nos frustramos porque no nos da resultado aún cuando testificamos y la gente se portó incrédula, menospreciaba lo que le decíamos, enfocada en otra cosa, y decimos: ¿qué dije mal? Pero la verdad no es cierto. No debes de sentirte así, porque si tú estás dependiendo de Dios para servirle, yo soy el que soy, está detrás de ti. Y Él es el que convence, no tú. Esto debe quedar claro para nosotros, para que sepamos que nosotros no hay nada. Por eso Dios le habló a Moisés de esta manera: tienes una encomienda, pero si no te apoyas en mí, vas a fracasar. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me reconocerá por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que está sucediendo a tu alrededor? A lo mejor has sufrido injusticias y tienes la tentación de tomar tu vida en tus manos. A lo mejor alguien te presiona para que des cohecho, caigas, o sea, en una dádiva para que te ayuden en algo. ¿Estás dudando del poder de Dios? A lo mejor Dios en este momento no te quería dar una bendición porque no estabas preparado para recibirla. Y Él está interponiendo el tiempo como lo hizo con Moisés. Por eso es importante saber estos 40 años que estuvo Él en el desierto. Y también es importante saber que Moisés vivió 40 años en la opulencia en Egipto, como hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿qué pasa si tú caes en el cohecho? Estás estorbando el plan de Dios. A lo mejor consigues en ese momento lo que quieres, pero ¿tú crees que Dios te va a bendecir así? ¿Acaso no pecado añade pecado? Que sí. ¿Sabes qué es lo primero que pasa cuando violamos los mandamientos? Entra ceguera en nuestras vidas. La primera carta de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, así también como Él es puro. Pero inmediatamente dice: cualquiera que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Dios está diciendo en estos pasajes del capítulo 3 de Primera de Juan: fíjate quién eres, fíjate el lugar que yo te he dado, fíjate lo que te espera. No tomes tu vida en tus manos, porque aunque yo ya morí y te perdoné todo, si tú cometes pecado, estás infringiendo la ley. Estás violando la santidad, mi santidad. Estás diciendo que la mentira es mejor que la verdad. ¿No acaso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Entonces todo creyente tiene que tener en su corazón la convicción de ir por la verdad. A lo mejor falla, sí, todos fallamos.
Pero Dios también te dijo esto: el que comete pecado infringe la ley para que, si fallas, te arrepientas. No caigas en la trampa de Satanás pensando que Dios cambia su actitud hacia ti, porque Él ya pagó por todos tus pecados y tenemos poco antes. Dios dice que Jesús es nuestro abogado que intercede por nosotros. No caigas en ese error. Dios te perdona. Pero si infringes la ley, la primera consecuencia que hay en tu vida es confusión, es ceguera espiritual. Quitas los ojos de Dios hasta que te arrepientes. Por eso, después de que Dios revela lo que nos va a dar como sus hijos, te dice: aguas con esto. Porque si tú violas la ley, entrarás en confusión. Hasta que te arrepientas, claro. ¿Cuánto tiempo vas a sostener un pecado o vas a sostener ante Dios que tienes la razón? Pues va de acuerdo a tu necedad y a tu grado espiritual. Mientras más estés en comunión con Dios, más rápido vas a confesar. Mientras más pase tiempo, es que ya hay dureza en tu corazón. Y si pasan días, semanas o meses y ni siquiera estás consciente de los pecados que hay en tu vida, es que tú ya estás en un camino descendente. La dureza y la ceguera en tu corazón va en aumento. Lo único que la puede frenar es el arrepentimiento y volver a poner tu fe en Jesús. Por eso dice la Escritura en Romanos: porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. No hay otra manera de experimentar la vida eterna. Solo por fe en lo que Dios promete, solo por fe en lo que es. Vamos a dejar aquí por hoy. Padre bendito, ¿cuánto te queremos alabar y bendecir en este día, en este estudio? Gracias te damos, Padre, porque tú siempre tienes cosas que enseñarnos, tanto a través de la exposición del Salmo, como en este caso el estudio sobre la zarza ardiente. Cuánto hemos aprendido, Señor, y aprenderemos. Porque tú, Señor, quieres hacernos partícipes de tu santidad, porque sabemos que mientras más parecidos seamos a ti, por tu obra redentora y el trabajo del Espíritu Santo, más estaremos expuestos a tu luz y más seguros caminaremos por esta vida hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, cosa que todos anhelamos. Como decía Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de nosotros. Así que, Padre, haznos entender, aunque todos anhelamos tu regreso pronto, que mientras estemos en este mundo, tú tienes un propósito. Enséñanos a concentrarnos en la búsqueda de este propósito, que no es algo oscuro, sino más bien está ahí a la mano, en tu palabra, por la revelación de tu Espíritu Santo. Por tanto, te pedimos que tu Espíritu realmente gobierne y reine en nuestros corazones para que siempre nos guíe por el camino de la verdad. Padre, guarda nuestra iglesia, manténla en santidad. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.